Capítulo 42. Viendo rojo, parte 2. Golpea. Golpea. Corrió Adam, con un disco de duelo de compañía en el antebrazo y las 5 ranuras de la zona de monstruos ocupadas. Su ojo izquierdo estaba cubierto por un parche negro, con bordes rojos asomando por él, mientras que su ojo derecho, aún azul celeste, vigilaba a su quinteto de topos de mina, los robustos tipo bestia acabando con sus picos en perfecta sincronización. Golpea. 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 Y, descansa. Sus 5 topos de mina detuvieron su trabajo al instante, volviéndose hacia él con sonrisas tiernas. Al final del pasillo, el resto de los mineros de su equipo, todos ellos capaces de mantener a 2 o 3 topos de mina manifestados simultáneamente, también obedecieron su orden. Gus sonrió y se acercó a él contoneándose. Es demasiado temprano para terminar el día, ¿verdad, jefe? Sí, pero llevamos un buen rato. Será mejor que traigamos un tunelador Infinitrack y revisemos si hay bolsas de polvo cerca, explicó Adam con una sonrisa. No tiene sentido arriesgar a nadie a un accidente. Muy bien, jefe, le sonrió el fauno topo, con orgullo y preocupación pintados en el rostro. Se giró hacia el resto del equipo minero. Vamos. Puede que estemos esperando al equipo de Infinitrack, pero eso no es excusa para no parecer ocupados. Después de todo, el supervisor le dio una visita al nuevo gerente regional hoy. Tengo que venir hasta aquí para asegurarme de que la mina no haya explotado. Jaja. La risa resonó entre los robustos mineros fauno. Adam incluso logró reírse entre dientes cuando sus topos de mina saltaron hacia él para recibir gratificantes masajes en la cabeza bajo sus cascos. Sin duda, había florecido como uno de los jefes de turno más jóvenes en la historia de la SDC. Un año desde que vio rojo, desde que perdió la capacidad de ver el cielo con ambos ojos, y le asombraba poder sentirse tan bien de nuevo. Cuando los abogados de la SDC llegaron a la choza de la familia Taurus, con sus elegantes trajes y sus disculpas ensayadas, quiso arrancarles los dientes a puñetazos. Sus padres y hermanos mayores lo frenaron, mientras los menores se escondían como podían de los hombres que habían bajado de Atlas como ángeles del cielo. La mayoría de las religiones intentaron hacer olvidar a la gente que sus ángeles a menudo eran guerreros, despiadados con sus enemigos. Los abogados habían hecho su trabajo para apaciguarlo, presentaron un acuerdo de confidencialidad y prometieron que Armstrong sería destituido de su puesto como supervisor de la mina. Adam recibiría un ascenso a jefe de turno, algo sin precedentes para su edad, y una indemnización por silencio equivalente a 6 meses de su salario habitual. Solo tenía que guardar silencio y no obligar al SDC a pasar por la molestia de enterrarlo en los medios y en los tribunales. Aún así, estuvo tentado de echárselo en cara, pero sus padres, con una sonrisa irónica, le suplicaron que aceptara el trato. No ganarían si se peleaban de todos modos, y al menos así podrían recibir la atención adecuada para su ojo e incluso compensar la pérdida de sus ingresos con el fondo de alimentos familiar mientras se recuperaba y no podía trabajar. Adam descubrió que no podía quejarse después de las consecuencias. Su nuevo sueldo de jefe de turno ayudó a que la familia Tauro pudiera alimentar mejor a sus numerosas bocas. Aún más impresionante, el dinero que había ahorrado para el silencio había acortado el tiempo que necesitaba para ahorrar el derecho de retención para abandonar el cráter de años a solo 1 año y algo más. Tendría fondos suficientes para partir y encontrar su lugar en el mundo en tan solo unos meses. Unos pocos meses hasta que pudiera conseguir su pedazo de cielo. Eso valió la pena echarle un vistazo, ¿verdad? Jajaja. No está mal, Norma. No está mal. Adam se quedó paralizado en cuanto esa voz grave llegó a sus oídos. El topo de la mina que acariciaba se sobresaltó, preocupado, al ver que la mano de su duelista se detenía. Gus y los demás mineros dejaron de reír, y todos miraron a su jefe de turno con horror al darse cuenta de las carcajadas que llenaban la mina. Efectivamente, liderado por el nuevo supervisor de la mina, un humano delgado llamado Mamoru Noro, Armstrong apareció en la curva de la cueva, la ballena fortaleza humana vestida con el uniforme de un gerente regional de SDC. En realidad Noro, señor Armstrong. Mamoru Noro, dijo el nuevo capataz con una mueca de dolor, incómodo, mientras el gerente lo atraía hacia sí con un abrazo estrangulador. Noro, no. Bueno, sea como sea, has conseguido que este lugar luzca un poco mejor que cuando yo lo dirigía, se jactó Armstrong. Incluso con mejores números que yo. Lo que me ayuda a quedar bien ante los peces gordos de Atlas. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, soy un administrador experto y un líder muy querido por los hombres. Incluso por los faunos, intentó adoptar una postura.
Logró zafarse del agarre de Armstrong y señaló a Adam. Este joven es uno de mis mayores logros. Nuestro líder de turno, Adam Taurus. El jefe de turno. ¿Este cara de niño? Rió Armstrong entre dientes, soltando a Mamoru y marchando hacia el fauno tuerto. Los mineros guardaron silencio mientras su viejo capataz se acercaba al joven que había dominado, temblando de miedo por el adolescente tuerto. Gus intentó interceptar al enorme humano, pero Adam lo apartó con un gesto. No se dejó intimidar, frotando la cabeza de su nervioso topo de mina bajo su casco y asegurándose de mirar fijamente a Armstrong cuando el asqueroso bastardo llegó y lo examinó, ocultando el terror que le helaba el corazón y amenazaba con hacerle temblar las rodillas. Comprendió exactamente lo sucedido. Los abogados de SDC lo habían manipulado. Les habían dicho a él y a sus padres que Armstrong sería relevado de su puesto como supervisor de la mina, engañando deliberadamente al fauno macho al hacerle creer que el hombre que lo había humillado y le había quemado el ojo sería despedido. La realidad era que, lo supiera Armstrong en ese momento o no, su ascenso a gerente regional ya estaba en marcha y, obviamente, tendría que ser relevado de su puesto como supervisor directo de la mina para asumir esa tarea. Sus cifras eran demasiado buenas para que la empresa le permitiera ocuparse de algo tan insignificante como marcar a un trabajador fauno, incluso si esas cifras eran fruto de la competencia de su equipo, de la competencia de Adam, que a menudo solo había obstaculizado con su brutal explotación. ¿Qué le importaba a los humanos si los humanos dañaban a los faunos para beneficiar a los humanos? El repugnante olor de Armstrong lo invadió, y su terror gélido se transformó en furia ardiente mientras su viejo capataz lo observaba. ¿Qué derecho tenía esta basura humana a herir a Adam y luego, a pesar de su duro trabajo, llamarse gigante? No sabía si podría contenerse y no golpear al bastardo si se hurgaba la nariz y le volvía a salpicar la mucosidad. Su fuerza de voluntad ya se estaba desvaneciendo cuando, rió Armstrong, cordial y jovial. ¿Verdad que eres un muchacho fornido? Sigue trabajando duro, jovencito. El SDC recompensa a los trabajadores esforzados con muchos regalos que alegrarán a tu cierva, si me entiendes. El hombre gordo se giró y regresó con Mamoru, riendo entre dientes como si hubiera compartido unas palabras inspiradoras y un chiste alegre con Adam. Gus y los demás mineros suspiraron aliviados, regocijándose en silencio de que el enfrentamiento no hubiera tenido consecuencias terribles. Mientras tanto, Adam se quedó mirando al humano barbudo, con su ojo azul parpadeando, aturdido y aturdido. ¿But? ¿Doe? ¿Acaso Armstrong creía que era un fauno ciervo? Claro, muchos humanos solo veían sus cuernos y decían el primer animal con cuernos que les venía a la mente, pero Armstrong lo conocía. Lo conocía desde hacía años. Lo había mutilado. ¿De verdad no sabía que era un fauno macho todo ese tiempo? Eso fue desalentador, pero no inesperado. Supuso que lo único que podía hacer ahora era dejar atrás este repugnante encuentro y volver al trabajo. Aunque le enfurecía como los abogados del SDC lo habían engañado con respecto al castigo de su agresor, el dinero y el ascenso que le habían dado por su silencio eran reales. Unos meses. Solo unos meses más y tendría suficiente dinero para dejar atrás la inmundicia del cráter. Ese animal musculoso. Alto. Hombros anchos. Nos vendrá bien aquí, dijo Armstrong con Mamoru mientras los humanos se alejaban para continuar su recorrido. ¿Es nuevo en la empresa? Adam se quedó paralizado. La pregunta sonaba más fría en sus oídos que la tundra de Solitas. ¿Un nuevo empleado? Él no lo recordaba. El bastardo le había quemado el ojo y ni siquiera lo recordaba. Solo otro fauno puesto en su lugar, que no merecía ni una segunda consideración. ¿Por qué debería hacerlo, si no había consecuencias por lo que había hecho? Cuando el fauno macho pudo ser mutilado por algo tan pequeño, herido por algo tan pequeño y luego olvidado tan fácilmente. Mine Mole gimió a su lado mientras se agachaba y tomaba el pico del tipo bestia. ¿Ah, sí? Lo traje yo mismo, improvisó Mamoru rápidamente, pavoneándose por el cumplido mientras le mentía descaradamente a su jefe. Tengo buen ojo para el talento. Incluso entre las bestias, El viscoso humano gritó cuando Adam irrumpió en su campo de visión y enterró su pico en la espalda de Armstrong. El gordo bastardo tosió un espeso torrente de sangre, con los ojos abiertos por la conmoción, la agonía y el terror mientras le desgarraban la columna vertebral y los órganos por detrás. Ni siquiera tuvo la oportunidad de elevar su aura antes de que su caricia grasa cayera al suelo, muerto antes de chocar contra la roca helada.
La adrenalina impulsó a Adam, y sus oídos captaron el zumbido del disco de duelo de Mamoru al desplegarse. El joven fauno macho actuó por instinto desde entonces, sabiendo que moriría si el supervisor tenía la oportunidad de invocar un monstruo. Por suerte, el viscoso humano claramente no era un duelista de combate, presa del pánico y escupiendo saliva mientras contemplaba boquiabierto el cadáver de su superior. Se quedó boquiabierto hasta que Adam estuvo prácticamente encima de él y usó su pico para desgarrarle el disco de duelo del brazo. Desde allí, su cuerpo más alto y musculoso fue todo lo que necesitó para acorralar al cobarde contra la pared y aullar sobre él. La ira y la rabia que lo habían atormentado durante tanto tiempo estallaron con un juicio furioso y justo, golpeando al hombre de la compañía hasta que su aura se desvaneció y su pico golpeó hueso y sangre. Fue solo entonces, con el segundo humano destrozado frente a él y la sangre finalmente visible en sus manos, que Adam se dio cuenta de lo que había hecho. La adrenalina lo abandonó al instante, reemplazada por un escalofrío mortal mientras sus ojos se abrían de par en par, horrorizados. Su pico se desprendió de su agarre repentinamente débil, desapareciendo entre chispas brillantes al desvanecerse sus topos de mina. La manifestación habitual de sus cuerpos de aura se desmoronó mientras su mente se volvía ligera y turbia. Se le revolvió el estómago al ver lo que quedaba de Mamoru, el joven tambaleándose hacia atrás, solo para levantarse de un salto aterrorizado al pisar accidentalmente un charco de Armstrong. Su cabeza se movía entre sus dos víctimas, su mente se desmoronaba al comprender que acababa de asesinar a dos personas. Todo mientras sus compañeros faunos mineros lo miraban boquiabiertos, atónitos y alarmados. Adam, balbuceó Gus, el viejo sarcástico se quedó sin palabras. ¿Qué hiciste? ¿Qué acabas de hacer? Gimió otro minero, con el pánico abrasándole el rostro mientras se golpeaba las mejillas con las palmas de las manos. Acabas de matar a un capataz. Un capataz y un gerente regional. ¿Tienes idea de lo que nos acabas de imponer? ¿Cómo va a reaccionar el SDC ante esto? Jadeó otro histéricamente. Nos van a despedir a todos. Nos van a poner en la lista negra. No volveremos a trabajar. Nuestras familias se morirán de hambre. Mis hijos van a morir. Nadie va a morir. Gritó Gus, volviéndose hacia el resto de la tripulación y extendiendo las patas para contener la creciente histeria. Podemos con esto. Somos los únicos que lo sabemos. Mientras nos mantengamos unidos no sé, lo organicemos bien. Hagamos que parezca un derrumbe, podemos fingir que fue un derrumbe, espera. Adam. Físicamente, el fauno macho oyó al anciano, pero mentalmente, no. Había tirado su disco de duelo, propiedad de la SDC, que tenía un rastreador para evitar que un minero se lo llevara, y había recogido el de Mamoru del suelo. Una vez armado, corrió por la mina presa del pánico, abriéndose paso entre su equipo en una carrera ciega y desesperada. Gus no fue lo suficientemente rápido como para hacer nada más que extender la pata inútilmente hacia la espalda del joven. Adam no había pensado en a dónde iba, pero de alguna manera llegó al ascensor, pulsó el botón para cerrar las puertas y subir. En cuanto quedó encerrado, se estrelló contra la pared, se desplomó en el suelo y vomitó. El olor pútrido de Armstrong y Mamoru no quería abandonar su nariz. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Se sentía tan bien, tan justo en ese momento, pero luego, Gaabluk. Vomitó de nuevo. Se apoyó contra la fría pared de acero del ascensor, temblando de culpa. No era como si haber venido por allí hubiera sido una decisión inteligente. El perímetro de la mina tenía guardias para protegerse de los ataques menores de los Grimm. Se encontraría directamente con ellos. Quizás debería. Las preocupaciones de los demás no eran erróneas. Quizás podría evitar represalias al resto de la tripulación entregándose. Quizás si se sacrificaba, su proceso de pensamiento se detuvo al ver las puertas del ascensor. Las puertas y las letras pintadas en carmesí. Kosude. Las mismas letras que Armstrong se había grabado a fuego en el ojo izquierdo. Las mismas letras que el gordo cabrón había dicho que merecía. Las mismas letras que simbolizaban a la compañía que lo había engañado para que aceptara que lo tenía. Las mismas cartas por las que su tripulación lo acusó de haberse enfrentado. Los dedos de Adam se apretaron en puños, y el joven controló lentamente su respiración agitada mientras observaba con furia a los dragones blancos de ojos azules grabados por todo el ascensor. Las bestias de los Stchnees lo observaban con su maldito orgullo, exigiéndole que suplicara y pidiera perdón por sus ofensas contra sus amos. Pero no había hecho nada malo.
Armstrong, Mamoru, el SDC, no se equivocó al enfrentarse a ellos por lo que habían hecho, por lo que seguirían haciendo sin siquiera molestarse en recordar a sus víctimas. Recordarlo. Los demás podían dejar que el miedo los arrastrara a la humillación. Estaba harto de que lo usaran, maltrataran y le dijeran que agradeciera las míseras migajas que los humanos le daban. No era un animal. Él se aseguraría de que nunca lo olvidaran. Sorprendentemente, algo en su voluntad provocó una reacción en las cartas que tenía en el regazo. Adam bajó la mirada y sacó el mazo de Mamoru de su disco de duelo, el mismo mazo de los 6 samuráis que se regalaba a todos los supervisores de la SDC al ascender. Armstrong había personalizado el suyo con algunos monstruos personales, pero parecía que su sustituto no había sido tan creativo. Y, sin embargo, a pesar de la terrible historia del arquetipo con el fauno, Adam podía sentir a los guerreros en su interior arrodillándose ante él, reconociendo sus espíritus su férrea voluntad, aclamando su duelo como digno de comandarlos. El arquetipo creado para obstaculizar al fauno lo reconocía por su fuerza. Nunca había oído hablar de algo así. Podría ser el primer fauno de la historia en lograr tal hazaña. Ser venerado por las legiones de Shiven. Con ese impulso a su confianza herida, Adam se armó de valor y se puso de pie. Cuando el ascensor llegó a la superficie, se agachó tras un ventisquero y lo usó para lavarse la evidente sangre. Desde allí, simplemente caminó hasta la puerta de la mina, y ninguno de los guardias lo miró 2 veces. Todos lo conocían, o al menos no vieron nada fuera de lo normal en un fauno trabajador que se desmoronaba y se iba a casa después de solo media jornada. No era asunto suyo si los animales querían perder el sueldo por el resto de sus horas. Eran tan orgullosos, tan arrogantes, menospreciaban a los de su especie y jamás imaginaron que pudieran ser más. No miraron a Adam 2 veces cuando salió y regresó a Mangle en el camión del mediodía, probablemente olvidándose de su rostro en cuanto lo perdieron de vista, sin mencionar el parche que le desfiguraba el rostro. Su único ojo bueno estuvo mirando a Atlas durante todo el viaje de regreso, furioso por su descaro de obstruir el cielo de su vista. Rubi, uf. Gimió Adam, despatarrado de espaldas mientras el humo de la habilidad especial de Machumech se disipaba. La roca irregular del túnel se le clavó en la espalda mientras su aura crepitaba por la tensión del bombardeo de cañones. Crujió, pero no se rompió. Adán Tauro. 1000 puntos de vida que... jadeó Oblek, con los ojos del cazador abiertos tras sus gafas. ¿Cómo? Adam apretó los dientes mientras se tambaleaba sobre una rodilla, sosteniendo la carta que había sacado de su cementerio. El viejo regalo, la vieja carta común, que ni siquiera debería tener en su mazo. Dieta de daño, reveló con mal humor. La destierro de mi cementerio y todo el daño por efecto que reciba este turno se reduce a la mitad. Dieta de daño. Debo admitir que, de todas las cartas que esperaba que descartaras para el efecto de búsqueda del Shogun de batalla, no esperaba que fuera esa, dijo Oblek. Muy bien. Como sobreviviste, número 33 ahora recibe la segunda parte de su efecto. Obtiene puntos de ataque iguales al daño que recibiste. Los cañones de Machumech retrocedieron hacia su anillo de flotación, la antigua pero futurista ciudad ardía con un resplandor dorado, AC 5400. Adam sonrió con una risita victoriosa, mirando su símbolo de ser primordial por debajo de su máscara Grim. Un poder formidable. Qué lástima que me hayas dado un monstruo con aún más poder como parte de tu estrategia de bóveda. Supongo que tendré que usar tu ejemplo con un poco de táctica, concedió Oblek, deslizando una carta de su mano hacia la última fila de su disco de duelo. Activó el hechizo continuo tabla ocular de la pirámide cronomalía. Una antigua tablilla retumbó frente al profesor. Un resplandor radiante emanaba de sus intrincados jeroglíficos. La superficie de Machumech pareció brillar con más intensidad bajo la intensa luz, AC 6200. Mientras la tableta ocular de la pirámide cronómala esté en el campo, todos los monstruos cronómala ganan 800 puntos de ataque, explicó Oblek. No está mal para ser un simple garabato de pollo, se burló Adam, recuperando poco a poco el aliento. Oblek suspiró y negó con la cabeza. Ser un estudioso de la historia no significa que tengas que amar todas sus áreas por igual, pero sí significa que debes estar abierto a lo que se puede aprender de todas ellas. Machumech, ataca la ficha del ser primordial. Fusión de meteorito. El edificio más alto de la ciudad flotante emitió un rayo de luz. A modo de señal, el aire crepitó con fuerza al caer un asteroide del cielo. Adam apoyó las manos en el suelo para estabilizarse, mientras algunos de los desolados rascacielos del monte Glen se derrumbaban por las reverberaciones cuando el meteorito aniquiló la ficha del ser primordial.
Adán Tauro. 800 puntos de vida Nibiru, el ser primordial. Gritó Oblek a su otro meteorito. Atácalo directamente. La gigantesca roca rodó de costado y se abalanzó sobre Adán. El suelo tembló mientras la criatura titánica, caída del cielo, se dirigía con estruendo hacia el diminuto e insignificante fauno macho. El mundo corría a aplastarlo, como siempre. Ya sé bastante de historia. Luchamos en tu gran guerra, intentas exiliarnos a la miseria de la casa de las fieras. Luchamos por vivir donde nos place, y nos haces rogar por tu tolerancia. Basta. Hay que trazar la línea. Hasta aquí. Hasta aquí. No más allá. Y te haré pagar por lo que has hecho. Espetó Adam, levantando la cabeza con furia rabiosa mientras apretaba un botón en Wilt. Activo un héroe MG. Cuando tu monstruo ataque, eliges una carta de mi cabeza y, si es un monstruo, lo invoco. Adam extendió las dos cartas en su mano. Ambas habían sido registradas por su puerta de los 6 samuráis, así que su oponente sabía que eran monstruos. Por supuesto, a juzgar por la habilidad demostrada por el Dr. Oblek hasta el momento, su conocimiento del arquetipo de los 6 samuráis y la expresión de preocupación en su rostro, era muy consciente de que su situación podría mejorar o empeorar según cuál de los dos espadachines fuera invocado especialmente. El médico señaló la tarjeta de la izquierda. Adán sonrió con suficiencia. Había elegido mal. Adelante. 6 samuráis secretos, Kizaru. Gritó, y un guerrero de cabello oscuro con túnicas marrones apareció en el campo, con la espada alzada en guardia defensiva, AC 1900 Def 1000. Cuando Kizaru es invocado de modo especial, puedo añadir a mi mano un 6 samuráis de un atributo diferente al de los monstruos que controlo desde mi deck. Elijo a 6 samuráis legendarios, Shinai. Nibiru aplastó a Kizaru, indefenso ante la calamidad del tiempo. Pero cumplió su propósito. Evitó la derrota de Adam, le trajo otro monstruo y colocó 2 contadores de Bushido en la puerta de los 6 samuráis al ser invocado. El arco religioso iluminó 2 de sus placas sagradas más. Activo el efecto de las figuras de Acámbaro Cronomalia en mi cementerio, anunció Oblek, mientras la figura de arcilla encorvada ascendía a su campo. Sin embargo, su cola se balanceó repentinamente y golpeó al cazador, quien, con indiferencia, levantó el brazo para bloquear y resistir el golpe. Bartolomeu Oblek. 3000 puntos de vida. Pago 1000 puntos para activar este efecto de resurrección, y al final de mi turno, Acámbaro Figures regresa a mi mano, explicó Oblek, insertando las 2 últimas cartas de su mano en su disco de duelo antes de recuperar la carta del monstruo resucitado, cuyo cuerpo de aura brillaba. Pongo 2 cartas boca abajo y termino mi turno. Roba. Gritó Adam, sacando una carta de la parte superior de su mazo y sonriendo al verla mientras la guardaba en su mano. Invoco normalmente a los 6 samuráis secretos. Atsume. Una kunoichi pelirroja saltó a su campo con un par de kunais listos entre los dedos, AC 1600 Def 1500. Giró sobre sí misma y arrojó las espadas al cementerio de Adam. El legendario 6 samuráis, Mizuo, AC 1600 Def 1000, regresó repentinamente a su campo, listo para la batalla. 4 contadores Bushido más se apilaron ante el portal de los 6, para un total de 6. Atsume puede desterrar 2 6 samuráis de mi campo o cementerio para invocar a un 6 samuráis diferente de mi tumba, dijo Adam, desterrando al Fuma caído y al Shinai de su primer turno para pagar el precio de la resurrección de Mizuo. Entonces, como Mizuo ha vuelto a mi campo, puedo invocar de modo especial al 6 samuráis legendario, Shinai que Kizaru añadió de mi deck a mi mano en el turno pasado. El guerrero acorazado, AC 1500 Def 1500, emergió junto a su amante, con sus garrotes listos para la batalla. 2 fichas más cayeron sobre la puerta de los 6, y 2 placas más brillaron de color zafiro. Por fin. Llegó el momento de la victoria. Adam estrelló la carta que había robado para su turno contra su disco de duelo. Activó 6 golpes, triple impacto. Si controlo 3 o más monstruos 6 samuráis, puedo destruir todos tus monstruos boca arriba, tus hechizos y trampas boca arriba, o tus hechizos y trampas colocados. Atsume, Mizuo y Shinai se lanzaron en formación triangular. Bajo cada uno de ellos brillaban sellos místicos. Uno naranja, uno verde y uno morado. Elijo aniquilar a tus monstruos. Exclamó Adam con orgullo. Fuego. Los emblemas mágicos bajo cada samurái se tornaron anaranjados. Relámpagos tempestuosos estallaron entre la tríada de guerreros, fusionándose en un único orbe pulsante en el centro de su formación. Rebosante de poder, la esfera de la muerte desató un rayo de terrible poder sobre el campo de Oblek.
Nibiru, el ser primordial, la calamidad celestial, fue destrozada en un abrir y cerrar de ojos. Número 33. Machu Picchu no fue. ¿Eh? Adam se quedó boquiabierto, mientras esa infernal ciudad flotante se negaba a caer del cielo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue destruida? Si un monstruo de cronomalía fuera destruido en batalla o por efecto de carta, el efecto de las figuras de Acámbaro de cronomalía me permite descartarlo, explicó Oleg, colocando el monstruo de su mano en su espacio del cementerio. No lo reviví sin motivo alguno. Inútil. ¿Crees que puedes detenerme? Exclamó Adam. Activo la habilidad especial de Mizuho. Una vez por turno, al sacrificar un monstruo de los 6 samuráis, puede destruir una carta en el campo. Tributo a Shinai. Al igual que cuando lanzó el ataque que mató a Perry, Mizuho agarró el cuello de Shinai. Los dos amantes, entre lágrimas, juntaron sus frentes mientras la energía escarlata llenaba al hombre. Sin embargo, con la dignidad y la voluntad de los verdaderos guerreros, la samurái lanzó a su compañero por los aires. La explosión de su cuerpo atravesó las ruinas yermas del monte Glen y sacudió Machu Picchu. La antigua metrópolis retumbaba cada vez más fuerte. La explosión del desafiante samurái había desencadenado una reacción en cadena en sus sistemas futuristas. El anillo de flotación del número se quebró, y la arrogante ciudad se desplomó en el cañón subterráneo. La sonrisa de Adam se ensanchó al volver a vislumbrar el cielo a través del pequeño agujero en el techo. El cielo nocturno, cierto. Un firmamento nublado y tormentoso, pero sin obstáculos. El efecto de Shinai se activa al ser sacrificado. Puedo regresar a mi mano un 6 samuráis diferente de mi cementerio. Elijo a Kizan, el 6 samuráis legendario, y uso su efecto para invocarlo de manera especial, gritó Adam, mientras el samurái negro se unía a sus camaradas con su elegante espada larga, AC 1800 Def 500. Tienes la ventaja, humano. Y tengo poder de sobra para quitarte tus puntos de vida y terminar este duelo. Así parece. Tus tácticas me habrán vencido, sonrió Oleg con tristeza. Y mi estrategia te habrá vencido a ti. ¿De qué estás hablando? Preguntó Adam. Estarás muerto. Y el equipo rubí estará casi en tu base, si es que no están ya. Mientras que tú, por mucho la mayor amenaza para ellos, estarás demasiado lejos para hacer algo antes de que detengan tu tren. Después de todo, no tienes ningún corredor y, a diferencia de mí, no tienes ni la mínima idea de supervelocidad. Adam frunció el ceño. No deberías confiar tanto en Blake. Créelo de alguien que ha cometido ese error. La señora Belladonna conoce el futuro que busca crear, aunque aún no sepa cómo lograrlo. Confiaré en ella, como he confiado en las esperanzas y sueños de muchos de mis estudiantes, declaró Oleg. ¿Y usted, señor Taurus? Consienta a un hombre condenado. Supongamos que todo sale como usted espera. El equipo rubí no logra detener la brecha, los Grimm invaden Vale, el reino cae y lo peor de la humanidad arremete contra los faunos inocentes en venganza. Se unen a usted y usted los guía a la victoria en la consiguiente guerra racial. La humanidad es esclavizada o extinta bajo el yugo de los faunos. ¿Y entonces qué? Entonces tendremos lo que merecemos, dijo Adam con una sonrisa, con un brillo en el ojo bajo la máscara de Grimm. Habremos ganado. Como dije antes, nadie gana para siempre. Ni por mucho tiempo. La rueda sigue girando. ¿O esperas que un mundo construido sobre la ira, el genocidio y la purga racial implacable esté libre de alborotadores? ¿Cómo planeas proteger tu gloriosa revolución de la próxima? El rostro de Adam permaneció firme. Ganaré. ¿Me estás escuchando? Mira a tu alrededor. Mira dónde estamos. Exigió Oleg. El profesor finalmente perdió la paciencia y extendió los brazos hacia el páramo en ruinas, que una vez fue la bulliciosa segunda ciudad de Vale. La gran esperanza del reino para expandirse contra la marea de los Grimm, convertida en cenizas y cadáveres. Nada dura para siempre excepto el tiempo y los Grimm. Entonces, ¿por qué sacrificar tu humanidad por un poder indestructible? ¿Desperdiciar mi humanidad? Adam rió entre dientes con sarcasmo. Aun sabiendo que el profesor intentaba darle largas, era una afirmación demasiado ridícula. No pudo evitar hablar. Siempre me ha fascinado ese término. La humanidad de una persona. Decidida y definida por tu especie, por supuesto, no por la mía, señaló. Así que es el término para bondad, compasión y decencia básica. Como si la babosa que es tu raza supiera esas cosas. Solo querías que mi gente los persiguiera, que buscara debilidades que pudieras explotar para convertirnos en tu ganado. ¿Debilidades?
repitió Oblek con tristeza, casi como si estuviera de luto. ¿Crees que la bondad y la compasión son debilidades? El poder, el verdadero poder que será ensalzado a lo largo de la historia, no llega a quienes nacen más fuertes, ni más rápidos, ni más inteligentes, ni mucho menos a los más blandos. Llega a quienes harán lo que sea por conseguirlo, proclamó Adam. No me conformaré con migajas ganadas a base de quejas por una tolerancia ambigua. Tendré el cielo. Te haré pagar por lo que has hecho. Lucha. No del todo. Inyectó Oblek, volteando una de sus cartas boca abajo. Otra enorme tablilla de arcilla, similar al hechizo continuo ojo de la pirámide, se conjuró frente al profesor, crepitando con electricidad al conjurar un par de escarpados monolitos de piedra con antiguos calendarios solares, AC 600 Def 600. Al final de tu main fase, activo la carta trampa Cronomalía Glifo de Esperanza. Esta carta me permite seleccionar un monstruo Sith en mi campo o en mi cementerio e invocar dos monstruos Cronomalía de un nivel superior al rango de ese monstruo desde mi mano, mazo o cementerio. Entonces, al apuntar a Machu Mech de rango 5, obtienes 2 de nivel 6, frunció el ceño Adam. Y esta trampa me permite realizar una invocación Sith con esos dos monstruos inmediatamente. Reveló Oblek, mientras una galaxia espiral dorada florecía tras él, sobre el borde del acantilado hacia el cañón. Con mis dos monolitos Sol Cronomal, construyó la red de superposición. Los dos monolitos se transformaron en nodos de luz naranja y se elevaron nuevamente hacia el remolino centelleante de estrellas. Ciudadela del conocimiento ancestral, renace de la niebla del tiempo por la voluntad de un conocimiento aún mayor. Aunque esté sepultado bajo el peso del mar, resurge para cuestionar la creación. Invocación Xyz. Rango 6. Número 6. Atlantis Cronomalía. Otro número. Siseo Adam. La nebulosa bajo el acantilado estalló en una supernova aún mayor que la que había liberado a Machu Mech. Una ola de calor permaneció mientras el verdadero as del cazador se alzaba en el cañón. Literalmente estaba parado en el cañón. Tenía el tamaño de dos rascacielos apilados uno sobre el otro. Gigantesco era una palabra demasiado pequeña. Sus pies de lava comenzaban en la base de la tumba del monte Glen y ascendían hasta un cofre forjado con un antiguo pilar cincelado. Sus hombros eran montañas, su cabeza un volcán activo, todo ello elevándose sobre el acantilado y los edificios restantes de la ciudad subterránea, AC 2600 Def 3000. Bloqueaba el cielo más de lo que Machu Mech jamás lo había hecho. Nunca logré acertar con esa carta trampa para este monstruo. El efecto de Atlantis al invocarlo tiene un ritmo muy específico, así que si activo el glifo de esperanza cronómala en respuesta a otro eslabón de cadena, no lo consigo, informó Oblek a su enemigo. Por suerte, eso no ocurrió esta vez, así que número 6 puede equiparse con cualquier monstruo número en mi cementerio y obtener la mitad de sus puntos de ataque. Machu Mech tenía 2400 puntos de ataque, y la tabla del ojo pirámide sigue en el campo. Eso no es una mejora insignificante. Adam entrecerró los ojos tras su máscara, observando cómo Machu Mech aparecía en el centro del cofre de pilares de Atlantis, mientras la tabla del ojo de la pirámide iluminaba la montaña viviente con su brillo, AC 4600. ¿Qué pasó con la estrategia? Pensé que planeabas morir aquí. ¿Planeado morir? Jamás. ¡Qué tontería!, dijo Oblek, bajándose un poco las gafas para mirar con desaprobación a su oponente desde el otro lado del campo. Pero soy un maestro. Me convertí en uno porque reconocí que mi vida es finita. Mis habilidades de combate, finitas. Me conformo con morir siempre y cuando haya hecho todo lo posible por enriquecer la vida de los demás. Me temo que ese punto de vista es la piedra angular de por qué tú y yo nunca estaremos de acuerdo. No estés tan seguro. Muchos se enriquecerán con el futuro que creo. ¿El futuro donde no hay humanos?, respondió Adam. Como se invocó un nuevo monstruo, la repetición me permite permanecer en mi main fase. Retiro 6 contadores Bushido de la puerta de los 6 para seleccionar un monstruo de efecto Shien en mi cementerio y lo invoco de manera especial. Resucita, Gran Shogun Shien. 6 monedas resonaron en el altar de la puerta de los 6. La placa gigante en el centro del arco sagrado se iluminó con un resplandor azul intenso. Y desde el más allá, tras la puerta, emergió de nuevo su imperioso monstruo estrella, AC 2500 Def 2400. Con él de vuelta en el campo, solo puedes activar una carta de hechizo o trampa por turno. Y ya usaste la tuya, advirtió Adam, haciendo un gesto con el brazo hacia sus 3 samuráis de base, con la última carta boca abajo de su oponente inservible. Ahora. Mizuho. Atsume.
Kizan. Contacto fusión. ¿Contacto con qué? Graznó Oblek. Adam ignoró a su oponente, rechinando los dientes mientras concentraba su aura para formar un vórtice e invocar el caparazón vacío de su monstruo de fusión. A diferencia de una invocación de fusión tradicional, no había ninguna carta mágica ni efecto de monstruo que realizara la invocación. Tuvo que mantener el caparazón unido hasta llenarlo con el aura de los monstruos materiales y combinarlos. Su aura crepitó y sus músculos, ya exhaustos, gritaron mientras transformaba a Mizuo, Atsume y Kizan en el torbellino del espacio. Nunca había intentado una fusión de contacto después de recibir semejante paliza. Sin la perspicacia adquirida en los duelos de Vanessa o contra los guardianes de la puerta, ni siquiera podría intentarlo. Aún así, lo habría hecho. No podía dormirse en los laureles, no cuando aún le quedaba tanto por recorrer para alcanzar sus metas. Aún no había igualado al dragón solar. No se había vengado de todos aquellos que le habían hecho daño. Falle, el fauno escorpión, el SDC, Blake, era posible. Solo tenía que alcanzarlos. Solo tenía que seguir adelante. Solo tenía que seguir avanzando. Hasta que todos sus enemigos fueron destruidos. No aceptaré una vida de indigencia. El sufrimiento ha terminado. Acaba con ellos. Aniquila. Vengámonos de nuestro orgullo. Destrúyelos a todos mientras yo soy glorificado. Invocación de fusión. 6 samuráis secretos. Rían. Barras afiladas como navajas atravesaron el vórtice de fusión y una figura esmeralda brillante saltó como un rayo de luz cegador. Cuando se encontraba en la zona de monstruos extra frente al gran Shogun Shien, el nuevo samurái parecía más un ninja que cualquier otra cosa, ágil y letal mientras sus túnicas verdes brillaban con sigilos místicos. AC 2400 Def 2400. ¿Qué pasa con Remnant? Murmuró Oblek mientras 2 contadores Bushido más caían sobre la puerta de Adam, sumando un total de 6. Ozpin dijo que todos tenían una nueva técnica de invocación, pero que usaba una carta mágica como la de la señora Rose. Activo el efecto de búsqueda de la puerta de los 6. Retiro 4 contadores para añadir a Kagemusa de los 6 samuráis de mi mazo a mi mano. Luego, lo destierro de mi mano para activar la habilidad especial de Rian, las 6 samuráis secretos. Rugió Adam, sacando la carta del monstruo cantador de su mazo y lanzándola al aire. Al desterrar un monstruo de los 6 samuráis de mi mano o campo, puedo seleccionar una carta en el campo y desterrarla. Los sellos pintados sobre la larga y ondulante túnica de Rian brillaron con una luz esmeralda. Las garras afiladas del samurái florecieron repentinamente con enormes extensiones holográficas de sí mismos, barras titánicas capaces de cortar incluso una montaña. Y con un golpe ultra rápido, número 6. Bronomali Atlantis pudo dar fe personalmente de ese hecho, el gigantesco gigante destrozado en pedazos con un aura desmoronada. Tu número ha desaparecido. Activo el primer efecto de la puerta de los 6. Elimino sus 2 últimos contadores Bushido para aumentar los puntos de ataque del gran Shogun Shien en 500. Aulló Adam, mientras el legendario Shogun blandía su espada mientras ésta se encendía con llamas rojas como la sangre. AC 3000. Batalla. Avance de corte lunar. Como un demonio furioso, el gran Shogun Shien cargó a través del acantilado, mientras su aura imperiosa mantenía la última cara del cazador clavada en el suelo. Oblek adoptó una postura de guardia experta, con los brazos cruzados, pero no le sirvió de mucho cuando la espada llameante del samurái se estrelló contra él. Si su disco de duelo no hubiera estado bien colocado, habría perdido el brazo, e incluso así, el escudo se destruyó entre una lluvia de chispas. El aura del profesor se hizo añicos cuando su cuerpo voló por el costado del acantilado. Bartolomeu Oblek. 0 puntos de vida y ganador. Adam Taurus Ruby Ugio disfrutando el libro. Adam levantó la vista del tomo Historias de las Conquistas de Shien, en el que estaba absorto. Las hogueras del campamento del Colmillo Blanco estaban algo alejadas de su rincón apartado, pero no lo suficiente como para que no se oyeran los aullidos de celebración por su victoria de ese día. Sí, es fascinante. Entonces fue un regalo de cumpleaños que valió la pena, sonrió su mentor, mientras Sienakan se acercaba con paso tranquilo para apoyarse en el árbol bajo el que estaba sentado. La mente de un guerrero es tan crucial como su baraja. Y una mente necesita libros como una espada necesita una piedra de afilar. Ya eres un excelente duelista, pero podrías llegar a serlo aún más si amplías tu comprensión del mundo. La mujer fauno tigre era la única razón por la que podía creer esas palabras. Sus padres siempre le habían aconsejado que se mantuviera alejado del Colmillo Blanco.
Le habían advertido que su familia ya tenía suficientes preocupaciones como para pelear con la humanidad. Quizás por eso había huido al puesto de reclutamiento del Colmillo Blanco en busca de ayuda para salir de súlitas a escondidas tras regresar de la mina. Fue solo una casualidad del destino que Siena estuviera allí ese día y se ocupara personalmente del asunto, dejándolo todo para ayudarlo. A partir de ahí, le había enseñado muchísimo sobre los duelos y sobre Remnant en general. Y gracias a esas enseñanzas, había llegado a comprender quiénes eran realmente sus padres, lo que debería haber comprendido en el momento en que le dijeron que aceptara el dinero del SDC para silenciarlo. Cobardes. Descubrió que, en cierto modo, los odiaba incluso más que a Armstrong. ¿Cómo te va después de hoy?, preguntó Siena con cariño. Incluso sin que Gira te atacara, sé que esta no debe haber sido una pelea fácil para ti. ¿Eh? Respondió Adam, solo para recordar a qué se refería después de unos momentos. Ah, eso. Estoy bien. La caravana del Colmillo Blanco se desplazaba de un pueblo a otro en la frontera de Anima. Siempre un lugar peligroso dada la presencia de las arañas, pero quienes los atacaron ese día no eran gángsteres. Solo humanos, una manada de humanos normales que decidieron que no se podía permitir que los faunos que proclamaban la paz atravesaran tierras ni siquiera cercanas a su aldea. Adam y sus 6 samuráis los repelieron, pero uno de los humanos intentó finalmente llegar a Gira Belladonna, pues el aura del gran líder ya se había roto al intentar resolver el conflicto pacíficamente. Adam había estado demasiado absorto en la lucha, corriendo de un enemigo a otro mientras los humanos caían uno tras otro bajo la espada de Shien, vivos pero sin aura, tal como Siena le había enseñado. Pero al llegar al último, esa técnica falló al ver lo cerca que estaban el enemigo y su buey de batalla de Siena y el gran líder. Sin darse cuenta del todo, le ordenó a Shien que lo matara, y el shogun lo hizo. Era la primera vez que mataba desde el día que dejó Atlas. Tras el ataque, al desvanecerse la euforía de la victoria y comprender lo que había hecho, esperaba la misma avalancha de culpa y debilidad que lo había asaltado la última vez. Pero no llegó por alguna razón. Sintió una breve vergüenza cuando Gira lo reprendió por la muerte, pero Siena lo defendió rápidamente, declarando que había salvado la vida del gran líder. Que era un héroe. Cuando el resto de la caravana se unió a los elogios que el fauno tigre le hacía, cuando lo aclamaron como su campeón, no recordaba haberse sentido mejor nunca. Cuando maté a Armstrong y al otro tipo, era débil. Demasiado débil, declaró Adam. Ya no soy débil. Gracias a ti. No dudaré en hacer lo que sea necesario. Me alegra oír eso. No deberías sentirte culpable por matar en defensa propia, le aseguró Siena. Nuestra gente necesita defensores, tía Siena. Adam se giró hacia un fauno gato, unos 2 años menor que él, que barajaba nerviosamente la esquina de su knob. Sostenía una carta en la mano como si fuera una joya preciosa. ¿Blake? ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Siena. La verdad es que quería hablar con Adam. Quería agradecerte por salvar a mi papá, balbuceó Blake. Y también, bueno, la tía Siena me dijo que tu cumpleaños fue hace un rato, así que, bueno, ¡feliz cumpleaños! Ella inclinó la cabeza y le ofreció la tarjeta que sostenía. Adam parpadeó sorprendido. Nadie más que su mentor sabía cuándo era su cumpleaños, así que no esperaba regalos de nadie. Su familia, sin duda, no tenía dinero para comprarle mucho a él ni a sus hermanos. Extendió la mano y aceptó la tarjeta, agradecido por su máscara de Grimm, que le ayudaba a ocultar su sorpresa y su marca. Giró la tarjeta y sonrió al verla. Dieta de daño. Lo sé, es tan común como una tarjeta, se disculpó Blake, avergonzado. Quería hacer algo más personal, pero el polvo ha escaseado, y luego quise comprar algo raro, pero el padre de Vanessa aún necesitaba pagar su medicación, así que intenté ayudar en eso. Es perfecto, la tranquilizó Adam con una sonrisa. Puede que sea muy común, pero las compañías de cartas siguen fabricando más porque es útil. Seguro que me salvará el pellejo en muchos duelos. Gracias. Oh. ¡Genial! De nada. Si te ayuda de ganar duelos, es el mejor regalo que podría haberte hecho, animó Blake, con un entusiasmo feroz y un nerviosismo que sustituyó su nerviosismo. Sé que mi padre se puso quisquilloso contigo, pero exageró. Lo salvaste. Eres una duelista increíble. Algún día quiero luchar por nuestra gente así. Que los humanos sepan que no nos dejaremos vencer por ellos. Ahora fue el turno de Adam de sonrojarse. Blake. ¿A dónde fuiste? Ay. Me tengo que ir, dijo Blake. Le estoy enseñando a Ilia el nuevo baile que inventó Vane.
Perry dice que es peligroso, pero bueno, para eso están los clones de sombra. Con una amplia sonrisa y un paso enérgico, el fauno felino regresó corriendo al campamento. Dejó a Adam observándola irse como si acabara de ver la luna destrozada volverse entera. La risa juguetona de Siena lo sacó de su estupor. La amistad normalmente seria del fauno tigre con la burlona Cali Belladonna de repente era mucho más comprensible. Oh, yo solo, balbuceó Adam, guardando la trampa de la dieta de daño en su caja de cubierta. Eso es, soy su tía honoraria, no su padre. No voy a someterlos a un 5º grado, le aseguró Siena. Ambos son niños. Si quieren probar algo de amor adolescente, adelante. Está bien, dijo Adam. Siempre y cuando la busques por las razones correctas, dijo Siena, rompiendo al instante su promesa de no recurrir al 5º grado. No después del prestigio de salir con la hija del gran líder. ¿Qué? ¡No! Tartamudeó Adam, agitando los brazos a la defensiva. Es decir, me honra que alguien de tan alto rango en nuestra gente sienta eso por mí, pero no me sentiría atraído por ella solo por eso. ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué te atrae de ella? Preguntó Siena, ahora juguetona de nuevo. Adam observó hacia donde Blake se había ido corriendo, con una sonrisa de admiración en los labios. ¿Una chica con tanto fuego? ¿Cómo no admirar esa chispa? Sobre todo cuando sus padres le dan una chispa tan débil y pasiva, la sonrisa de Siena se desvaneció al oír la primera parte de su respuesta. Su mano le presionó el hombro, obligándolo a girarse y levantar la vista para ver su rostro disgustado. Gira Belladonna ha hecho más por los faunos de lo que jamás imaginarás. Es muchas cosas, pero la debilidad no es una de ellas. ¿Entiendes? Adam tragó saliva y asintió. Mis disculpas. La ira de Siena se disipó. El agotamiento tras décadas de protesta pacífica por su pueblo se filtró en su rostro. No pasa nada. De verdad, entiendo el error. A pesar de todo lo que ha hecho, quizás sus métodos hayan llegado al límite de su eficacia. Adam frunció el ceño, empezando a descifrar lo que su mentor quería decirle antes de que Blake los interrumpiera. ¿Vas a presentarte contra el para alto líder en las próximas elecciones? Los hermanos Albain ya han estado buscando apoyo para mí. Pero son escurridizos. Se dejan llevar por el viento. Necesito más que ellos si de verdad quiero ayudar a nuestra gente. La gente que conozco me apoyará pase lo que pase, explicó el fauno tigre. ¿Estás conmigo? Adam se puso de pie con una sonrisa entusiasta. Hasta los confines del remanente. Fuerza y convicción inquebrantable. Eso era lo que veía en su maestra. Era lo que ella le había ayudado a ver que siempre había tenido dentro de sí. Su familia, Gus, los mineros y ahora Gira Belladonna, todos querían someterse a los humanos. Coincidieron con la opinión de sus enemigos de que eran animales. Solo querían ser mascotas consentidas en lugar de caballos de batalla, así que intentaron convencerlo de que defenderse estaba mal. Que insistir en la dignidad de su hombría lo convertía en malvado. Que de alguna manera merecía menos del respeto que exigía. Pero él sabía más. Recordaba la adrenalina que lo inundó al sepultar a Armstrong, la euforía al ordenarle a Shien que destrozara al humano que corría hacia Gira. Recordaba cómo Siena, Blake y el resto del colmillo blanco, con sentido común, lo habían aplaudido por ello. Todos sus sueños de algún día dejar el manto para encontrar su lugar en el mundo mientras esperaba y se consumía jugando al juego de los humanos, ahora sabía lo que significaba avanzar y conquistar su destino. Grabar su nombre en la historia de una forma que los humanos jamás olvidarían. Miró al cielo nocturno, con un ojo viendo el brillante resplandor de la luna destrozada. Alzó la mano al cielo, sintiendo que podía alcanzarla mientras la ovación por su victoria llenaba sus oídos desde la fogata. Mientras tanto, su ojo marcado solo veía un SDC rojo, como siempre, y el espectro de Armstrong pisando fuerte sobre su pecho se cernía sobre el cuerpo de Adam. Nunca más. Sabía lo que se merecía. Los humanos no le arrebatarían el cielo. Rubi ugió. Adam miró hacia abajo, sobre el borde del acantilado, con el calor de la victoria aún invadiéndolo mientras buscaba el cuerpo de Oblek. Incluso con Aura, no sería prudente esperar que un cazador as muriera de una caída. Y no había oído el golpe del cuerpo al impactar contra el suelo. Bip. Bip. Gimió ante el sonido de la bocina y se giró para ver al gremlin adicto al helado de Torchwick esperándolo. Se sentó en el asiento del piloto de un corredor de duelo que consistía en una sola rueda, aparentemente un vehículo de carreras experimental que los fabricantes llamaban la rueda de la fortuna. Después de que Neo se robara una, pintó un tercio de rosa, otro de marrón y dejó el último tercio de blanco.
Le cambió el nombre a Second Team y ahora tenía la parte delantera unida a su caricatura del dragón blanco de ojos azules con unas riendas. Bip. Bip. La ceja de Adam se movió mientras la pequeña humana tocaba la bocina otra vez, y tanto ella como su dragón de dibujos animados lo saludaban burlonamente. Aún así, por muy molesta que fuera, no tenía tiempo para discutir con ella. Tenían que volver a la base y asegurarse de que el ataque al tren saliera según lo planeado. Con el aura del profesor rota, incluso si sobrevivía, no podría llegar a la base del colmillo blanco a tiempo para hacer algo al respecto. El fauno macho intentó acercarse al corredor, pero se detuvo. Buscó en su mazo y sacó dieta de daño. La carta que Blake le había dado hacía tanto tiempo. Dado que el otoño había llegado tan pronto después de que su amante lo abandonara en el tren, se había visto tan arrastrado por el torbellino que siguió que olvidó sacarlo de su mazo. Era una carta de trampa de utilidad tan común como el polvo, pero había sido el comienzo de su amistad, que se volvió romántica. Solo dos niños buscando el amor en medio de la guerra por su gente. Él había jurado luchar con todas sus fuerzas, y ella le había prometido estar siempre a su lado. Hasta que rompió esa promesa. ¿Crees que eres el único hombre que ha sido abandonado? ¿Quien ha tenido un amor que creía eterno y que terminó de repente? ¿Crees que ese fuego en tu pecho que te quema el corazón es único? No, Adam finalmente tuvo una respuesta a las preguntas del dragón solar del infierno. Concéntrate solo en lo que has perdido y acabarás perdiéndolo todo. Tienes razón, murmuró, mirando fijamente a Damage 10 mientras las palabras de Pax resonaban en sus oídos. Pronto fueron reemplazadas por palabras aún más antiguas. Las palabras de una ballena fortaleza humana acompañadas de una cuenca ocular que palpitaba con un dolor abrasador del pasado lejano y sus propios gritos. Esto es lo que te mereces, animal. Agarró la dieta de daños con ambas manos y partió la tarjeta por la mitad. El polvo incrustado desprendía un brillo arcoíris inofensivo mientras arrojaba los pedazos al cementerio del Monte Glen. No se conformaría con las migajas de una mentirosa y traidora. Ya no permitiría que el espectro de Blake se cerniera sobre él y lo arrastrara con su traición. El dolor que ella le había causado era especial solo por lo mucho que la había apreciado antes. La agonía en sí misma era solo el último de su larga historia de sufrimiento, de otros intentando convencerlo de que la felicidad se encontraba con solo mirar a su alrededor. Qué trivial. Había que tomar la felicidad. Y él tomaría la suya. Empezando por Blake. Se acabaron las oportunidades. Se acabaron las fantasías de arrastrarla de vuelta a Colmillo Blanco para redimirse, o de hacerle ver su error haciéndole comprender visceralmente lo que se sentía perder lo que amaba. Había elegido aliarse con los humanos. Había elegido aliarse con sus enemigos. Y como todos sus enemigos, desde Armstrong hasta el último humano que vivió en Remnant antes de que la espada de Sushien extinguiera la especie, él simplemente, rápidamente, la mataría. Se acercó al corredor de duelo de Neo y saltó para agarrarse a un costado. ¿Ese dragón que tira del corredor lo hace ir más rápido? El pequeño criminal sonrió y el dragón de ojos azules voló para que su dueña lo acariciara amorosamente. Bien, dijo Adam, complacido de que Oblek hubiera calculado mal más de un factor en su gran estrategia. Entonces, llévanos de vuelta a la base. Tengo asuntos que resolver. La sonrisa de Neo se tiñó de sed de sangre mientras lo saludaba burlonamente. El motor de su corredor de duelo rugió al girar sus ruedas. El dragón de ojos azules se colocó frente al vehículo mientras crujían las riendas, y las patas y alas de la caricatura giraban en borrones de velocidad. Con su motor de primera clase y la poderosa montura que lo impulsaba, la segunda cosa se lanzó por los túneles al doble de velocidad que el corredor del equipo Ruby. Neo también había tenido semanas para aprender los entresijos del sistema de túneles del Monte Glen, incluyendo atajos que sus enemigos desconocían. Las cazadoras de Beacon no estaban tan seguras en su retaguardia como podrían haber pensado. Ruby y ugió muchas cosas llenaron la cabeza del Dr. Bartolomeu Oblek mientras caía por el aire. Calculando la velocidad de su caída. El valor de la vida que había llevado como duelista de caza y educador. Cómo Lilmis debió sentir ese terror al caer por esa tumba por haber salvado a Saffron. Eso hizo que su cambio a la criminalidad egoísta después de que resultara haber sobrevivido milagrosamente a su propia caída cobrara un poco más de sentido, aunque él aún no pudiera excusarlo. Pero suponía que pronto moriría, así que su opinión tenía poco valor. Arf. ¿Eh? Exclamó el doctor, girando en el aire justo a tiempo de ver una mancha blanca y negra saltar corriendo desde uno de los pisos del desolado rascacielos.
La criatura peluda se estrelló contra Oblek y lo derribó por los aires. Uf. El impacto dejó al cazador sin aliento, pero también detuvo su caída. El impulso de la criatura los empujó a ambos hacia una de las cornisas inferiores del acantilado. Rodaron y rodaron por el suelo repentino, y la inercia los empujó hacia adelante, contra la pared del cañón. La tierra se levantó por todos lados mientras Oblek se desplomaba sobre su espalda, exhausto y magullado, pero vivo, con su salvador sobre su pecho. Buen perro, tosió el médico. Arf. Ladró alegremente Zwei, la luz de su rostro brillando para regular la respiración del cazador mientras se inclinaba para lamerle la cara al hombre. Oblek alzó la vista hacia la cima del acantilado del que había caído, a decenas de metros por encima de su posición actual. El hecho de que ningún samurái les disparara sugería que habían caído lo suficientemente lejos o que estaban en un ángulo tan pronunciado que Adam no podía verlos. Pero sin aura, el cazador no podría invocar un monstruo que los llevara a él y a Zwei de vuelta al acantilado en un futuro próximo. Su retraso y el agotamiento del toro ensangrentado serían su única contribución para detener esta insidiosa conspiración. Aún así, el enemigo tendría todo el viaje de regreso a la base para restaurar su aura. Lo siento, chicas. He hecho lo que he podido, murmuró el doctor, mientras su corazón se adaptaba poco a poco a un ritmo más saludable gracias a la apariencia del Koji. Tendrán que encargarse del resto. Quizás fue una tontería intentar contactar a Adam, pero tras enterarse de que Tai casi lo había convencido con Patch, sintió que era su deber intentarlo. Estaba cansado de ver a gente con talento tomar caminos oscuros en la vida por no haber conocido a las personas adecuadas en el momento oportuno para ayudarles en sus momentos más difíciles. Por desgracia, parecía que el momento en que alguien podría haber ayudado al señor Tauro había pasado hacía muchos años. Y temía que el equipo rubino fuera lo suficientemente fuerte para derrotar al monstruo en el que se había convertido. Rugió Ilia ya estaba bastante asustada antes de que el dragón demonio gigante atacara. Torchuik había sobresaltado a todos al gritar de repente que prepararan el tren para partir cuanto antes. La noticia de que el equipo de Blake llegaba con un duelista de caza completo respaldándolo solo empeoró las cosas. La guarnición de la base estaba formada principalmente por los nuevos reclutas que habían recogido en las concentraciones de Vale, así que la noticia de que auténticos duelistas de caza estaban de camino, liderados por el bandido de ojos anómalos, los desconcertó profundamente. Sorprendentemente, el carisma y las sorprendentes habilidades de liderazgo de Román lograron que los faunos, presas del pánico, se organizaran y entrarán en acción. Puede que las dudas de Ilia sobre la seguridad de comenzar la operación antes de excavar los túneles de escape fueran desestimadas, pero cada vehículo contaba con un generador de polvo portátil de luz dura, y aproximadamente una quinta parte de los corredores de duelo Paladín Racer se habían cargado con sus jinetes en cuestión de minutos. Entonces el dragón demonio gigante se estrelló contra la caverna y el día de Ilia empeoró mucho. El gigantesco coloso gárgola estrelló su garra llameante contra el centro de las fuerzas del colmillo blanco, y una ola de fuego dispersó a los soldados enmascarados. Gracias a la buena adaptación de los novatos a la instrucción de Ilia, una buena parte de ellos comenzó a reorganizarse para invocar a sus propios monstruos contra el archienemigo llameante. Pero entonces, el corredor de duelo amarillo, justo detrás del dragón infernal, se estrelló contra los luchadores por la libertad a medio formar con la fuerza de un meteorito. Yang Xiaolong blandió su motocicleta y su feroz monstruo sincrónico como un ariete, abriéndose paso entre las fuerzas faunísticas cada vez que intentaban formarse. Dándoles a los otros tres estudiantes de Bea con tiempo y espacio para saltar por los lados del vehículo y unirse a la refriega. Ruby Rose, o Caperucita Roja, como Torchuig la llamaba con tanta frecuencia en sus diatribas, siguió el ejemplo de su hermana, invocando un poderoso monstruo de sincronía en cuanto rodó por el suelo. Un árbol con cara de babuino se convirtió en estrellas dentro de los anillos sintonizadores esmeralda de una hermosa flor de hadas, y un majestuoso dragón con plumaje de rosas rugió por la caverna. Y poco después, explotó. Fuego y pétalos afilados como cuchillas se esparcieron sobre sus oponentes, mientras los duelistas enmascarados gritaban mientras se lanzaban frenéticamente a cubrirse de la erupción. Antes de eso, Ilia había intentado reunir a sus fuerzas para resistir, pero una vez que incluso los combatientes faunos fueron alcanzados, la derrota fue inevitable. Fueron golpeados con demasiada fuerza y rapidez, y sus fuerzas simplemente carecían de la experiencia necesaria para manejarlo con eficacia. Dejando a Blake y a la heredera Schne en camino directo hacia el tren.
Las cazadoras se retrasaron solo unos minutos debido a algunos veteranos de la célula del Vale que se quedaron en lugar de regresar a Mistral con Vanessau. Torchwick, tan pragmático y descarado como siempre, decidió no ayudarlas a resistir y, en cambio, se dirigió al coche del conductor. Pronto, el motor del tren aceleró, pero los generadores portátiles de luz dura, atornillados al techo de cada cabina, aún necesitaban tiempo para activarse por completo. Ilya saltó a los tejados de los vagones del tren, corriendo hacia el frente mientras desplegaba una polimerización. El plan para el ataque a Vale había sido embestir la montaña, superando las defensas de la ciudad, y asestar un ataque masivo a alta velocidad a los objetivos notables con los paladines corredores. Era arriesgado y, sin duda, más ostentoso de lo que ella prefería para sus operaciones, pero con la tecnología más avanzada de Atlas, que la policía no podría igualar, sin duda podría ser efectivo. Pero en este punto, estaba condenado al fracaso. Solo una fracción de sus fuerzas había subido al tren. E incluso si lo hubieran hecho, el plan era atacar cuando los duelistas y estudiantes de caza de Beacon estuvieran fuera del reino en sus misiones, pero aún no todos se habían marchado. Era demasiado pronto y demasiado improvisado. Si se trataba de una operación normal, Ilya la sabotearía de inmediato y pondría a salvo a la mayor cantidad posible de su gente y suministros para luchar otro día. Por desgracia, Leire y Rhodes tendría las cabezas de todos en la célula del valle si no hacían al menos un espectáculo de destrozar el tren a través de la montaña. Así que allí estaba, atrapada en una batalla estúpida que ni siquiera estaba segura de querer ganar. Pero por el bien de sus tropas, tenía que hacerlo. En cuanto cruzaran la montaña, daría la señal de retirada y pondría a salvo a sus soldados antes de que nadie en Vale se diera cuenta de que había un ataque. Blake llenó sus zonas de péndulo rápidamente, con sus característicos ojos anómalos chillando desde el portal entre los dos pilares de luz. Un golpe de llama espiral se dirigió hacia el vagón justo detrás del conductor. La cabina era más ancha y ancha al haber sido rescatada de un tren de cercanías más lujoso, diseñada para que los pasajeros tuvieran espacio para divertidos duelos de camino al trabajo. Fue difícil llevar un tren entero a una estación de metro abandonada en medio de un territorio infestado de Grimm. Tuvieron que usar lo que encontraron cerca. Ilya saltó al techo del vagón de duelo, y la espada de la emperatriz amazona descendió para cortar en dos el golpe de llama espiral, dispersando el resplandor carmesí. Su mirada se cruzó con la de Blake mientras el fauno felino corría hacia la locomotora. Sus orbes ámbar, por primera vez, eran tan duros y feroces como los iris grises del fauno camaleón. «Lo sabes», rugió Blake. «¿Sabes de los Grimm?» Ilya ladeó la cabeza, confundida. ¿Los Grimm? ¿Qué? ¿Sabía que había Grimm en el Monte Glen? Claro. Era difícil no verlos. ¡Guau! El silbato del tren sonó con fuerza al ponerse en marcha, y la potente máquina aceleró rápidamente. Al mismo tiempo, el generador de luz dura del vagón conductor terminó de cargarse y la barrera protectora se activó en el exterior del vagón. Ilya bajó a toda velocidad por la parte superior del tren. Mientras el generador de cada cabina se activaba, ella y su monstruo de fusión los defendían de los ataques del dragón de péndulo de ojos anómalos, que apuntaba a la parte de la locomotora que aún no estaba protegida. Para cuando Ilya llegó al vagón al final del acoplamiento, Blake perdió toda posibilidad de destruir alguno de los vagones desde fuera. Si quería detener el ataque, tendría que derrotar a las fuerzas internas, idealmente llegando al vagón del conductor, derrotando a Torchwick y frenando. La fauno felina se aferró a su compañera de equipo, y la Schne usó sus glifos para impulsarlas hacia el último vagón justo cuando se activaba el último escudo de polvo de luz dura. El cuerpo de aura del dragón de péndulo de ojos anómalos se disipó al interrumpirse su vínculo con su duelista. Ilya también perdió su conexión con la emperatriz amazona. Estaba a punto de invocarla de nuevo y bajar para ayudar a los soldados del tren a luchar contra Blake y los Schne. Ninguno de ellos podría hacerles frente fuera de un vuelo. Pero entonces vio al corredor de duelo amarillo corriendo tras el tren mientras este ganaba velocidad por los túneles, con Yang Xiaolong acelerando a fondo mientras su enorme dragón volaba por encima. Y Caperucita Roja se acurrucó en el respaldo del asiento de su hermana, con las rodillas dobladas como si fuera a saltar. Ruby ugió la sorpresa de cumpleaños del tío Crowthway. Preguntó Jan por encima del rugido del motor de Bumblebee, el veloz corredor de duelos que seguía el ritmo del tren sin importar cuán rápido acelerara. Ruby asintió. La sorpresa de cumpleaños del tío Crowthway. La sorpresa de cumpleaños del tío Crowthway. Gritó Jan, apretando el puño.
Ya la oíste, ardiente dragón rojo archidemonio. Llamarada escarlata fundida. Su poderoso as dejó escapar un rugido calamitoso y el túnel se estremeció mientras extendía sus alas y reunía fuego en sus fauces. Si su plan es usar este túnel para abrir un agujero directo a Vale por donde puedan pasar los Grimm, necesitan una forma de que entren. Probablemente algún tipo de explosivo, dado todo el polvo que robaron, dedujo Ruby, señalando al dragón rojo ardiente archidemonio. Si explotan y los Grimm encuentran una abertura, necesitaremos algo potente para convertirla en un cuello de botella. En eso, sonrió Jan, extendiendo el puño hacia su líder de equipo. Dales una paliza, hermana. ¿Lo sabes?, sonrió Ruby, chocando los puños con alegría con su hermano antes de que su rostro se tornara serio. Observó atentamente el tren, el fauno camaleónico que lo cubría y, sobre todo, la barrera de polvo de luz dura que proyectaba el generador portátil atornillado al techo. Tenía que tener cuidado. Solo tendría una fracción de segundo. El ardiente dragón rojo archidemonio adelantó la cabeza y escupió un enorme torbellino de llamas contra el tren. El ataque del poderoso monstruo se estrelló contra la barrera de polvo de luz dura, y el velo de luz crepitó ante la fuerza del feroz fuego. Aún así, se mantuvo firme. Se mantuvo firme, hasta que, por un breve instante, parpadeó. Ruby saltó y su apariencia se encendió. Ruby ujió y ujió. Ilia no estaba del todo segura de lo que acababa de ver. En un instante, la barrera de luz dura resistía el ataque gigantesco de un monstruo sincrónico demoníaco, y al siguiente, parpadeó y Ruby Rose saltó hacia adelante dentro del escudo. El extremo de su capa carmesí se cortó cuando la barrera dejó de parpadear, y la cazadora se tambaleó por el techo del tren debido al impulso. El entrenamiento que recibió en Beacon le permitió ponerse en cuclillas de combate antes de caer del vehículo en movimiento, pero su momento de vulnerabilidad le permitió a Ilia atraparla con un ancla de duelo a pesar de su propio estado de confusión. ¿Cómo? Balbuceó el fauno camaleón, mirando a su enemigo y al punto de la barrera de luz dura por donde había pasado. ¿Cómo lo hiciste? Una vez, para tranquilizarme por no tener muchos amigos de la escuela para mi fiesta de cumpleaños, mi papá y mi tío se pelearon a muerte. Usaron uno de estos generadores portátiles para asegurarse de no incendiar la casa. Fue entonces cuando descubrí que tenían un pequeño fallo de diseño, reveló Ruby. Si reciben un golpe con suficiente fuerza de una sola vez, la barrera parpadea un instante mientras el sistema compensa. Nuestro perro orinó en el pie de mi tío la vez anterior. Ilia miró fijamente al de ojos plateados. Su rostro pasó por media docena de colores mientras su expresión se distorsionaba por la confusión. ¿Estás loca? Si te hubiera atrapado la barrera, te habría atravesado, con aura o sin ella. Tengo un semblante de velocidad, dijo Ruby con un gesto. Ahora detén este tren. ¿Esto se parece al motor del coche?, preguntó Ilia con sarcasmo. Bueno, entonces ríndete al duelo para que el ancla caiga y yo pueda ir a detenerlo. Ilia puso los ojos en blanco. ¿En serio esperas que eso funcione? Vamos. Eres Ilia, ¿verdad? Blake y Pirra dicen que eres buena persona. Ilia reprimió un rubor al oír el elogio de Blake, solo para apartar la mirada y apretar el puño ante las emociones encontradas que le despertó la mención de Pirra. Tuve un duelo con Nikos. Eso no le basta para juzgar mi carácter. A pesar de compartir recuerdos extraños. No necesitan compartir recuerdos para saber que no quieres que Vale se inunde de Grimm. Gritó Ruby. Porque eso es lo que va a pasar. Siempre existe la amenaza de los Grimm cuando nos defendemos. De forma pacífica o violenta, comentó Ilia. Si permitimos que ese riesgo nos detenga, ¿seguiremos siendo esclavos? ¡No! Quiero decir que este plan es simplemente inundar Vale con Grimm. Gritó Ruby. Esto no es un ataque terrorista. Es un intento de genocidio. Y yo que pensaba que saltar a través de una barrera de luz dura era la mayor locura que podrías decir, se burló Ilia, desplegando su disco de duelo latigazo relámpago. En serio, Lady Rhodes, Madame o como quisiera llamarse, no era nada adorable, pero ¿qué sentido tenía hacer algo tan loco? Ahora, ¿vamos a hablar o a batirnos en duelo? Ruby gruñó, apretando los dientes mientras desplegaba su propio disco de duelo. Nunca pensé que no tendría tiempo para un duelo. Ruby Rose. 4000 puntos de vida Ilia Amitola. 4000 puntos de vida duelo. Gritaron ambos duelistas. Ambos estaban tan concentrados el uno en el otro que ninguno notó la estela de un corredor de duelo marrón, rosa y blanco que se dirigía hacia el frente del tren, tirado por un dragón de dibujos animados con sus alas y patas borrosas en el aire. Y llevando un fauno pelirrojo enmascarado y con cuernos de toro.
Yugio, bueno, eso podría haber sido peor, resopló Blake, y el último fauno enmascarado en el auto cayó inconsciente junto a ella y Weiss. La artista amigo Drumerilla y dos caballeros fantasma se inclinaron ante sus duelistas y desaparecieron. Los discos de duelo robados del enemigo se aplastaron y los corredores de duelo paladín se volcaron en sus garras, chocando contra generadores de polvo de luz dura portátiles de repuesto. Los terroristas debían de ser nuevos reclutas, pues la llegada de las cazadoras los había sorprendido tanto que no tuvieron la fuerza para que dos de ellos las inmovilizaran con anclas de duelo y el resto del grupo las acribillara mientras estaban indefensas. Blake se volvió hacia su compañera, recordando el conflicto interno que había expresado sobre luchar contra el colmillo blanco. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. O sea, todavía me siento culpable por herir a gente que, en gran parte, fue empujada al terrorismo por mi familia, pero todo este ataque inminente de Grimm me está ayudando a controlarlo, jadeó Weiss. Miró hacia el techo del vagón. ¿Ilia no bajó a ayudar a sus tropas? Algo debió de retenerla allí arriba, supuso Blake, sabiendo que su vieja amiga jamás habría abandonado a los nuevos reclutas para quedar atrapados en una habitación con oponentes tan por encima de ellos. Oyó una voz familiar, aunque apagada, gritar a través del acero mugriento. Por lo que parece, Ruby. Ella no estaba allí cuando se activó el escudo de luz dura. Aunque supongo que si alguien pudiera encontrar la manera de entrar en uno que ya estaba activado, sería ese imbécil, Weiss negó con la cabeza con cariño. Supongo que esto significa que cumplimos con nuestra parte del plan mientras ella y Jan se encargan de la suya y nos cubren. ¿Dónde están las bombas? Cualquiera de los que estén en el tren probablemente esté en el vagón de locomotora. Así es como yo lo haría, al menos. Atravesar una montaña requiere mucha fuerza, supuso Blake. Si fuera yo, colocaría las bombas que permitirían a los Grimm entrar al túnel con antelación, las colocaría en la roca. Probablemente lo armó en secreto el duendecillo ladrón de cartas de Torchwick, gruñó Weiss, acercándose al siguiente vagón. Vamos. No sabemos si esas bombas tienen temporizador o si alguien tiene un detonador. Frenemos este tren antes de que lo descubramos y nos metamos hasta el cuello en Grimm. La pareja recorrió a toda prisa los distintos vagones del tren, dirigiéndose a la última cabina antes del vagón locomotora. Las paredes eran grises, inclinadas y desgastadas, y largas ventanas rectangulares permitían a las cazadoras observar el túnel que pasaba a toda velocidad. Claramente, era un vagón de duelo, diseñado para que los pasajeros disfrutaran del paisaje o presenciaran con seguridad un combate de camino al trabajo. Fue en ese vagón amplio y bien fortificado donde encontraron a un familiar idiota de pelo naranja jugueteando con el panel de la puerta de al lado y su disco de duelo. Torchwick. Gritó Blake. Uf. ¿Esos animales no pudieron detenerte hasta el final? Gruñó el criminal, levantándose para encarar a las chicas. Hola, gatita. Tenemos que dejar de vernos así. La gente va a hablar, y no quiero verme arrastrada al huracán que es tu vida amorosa. Weiss lanzó un ancla de duelo y ató la muñeca del gánster, arrancándolo del camino de la puerta. Blake. Vete. Blake asintió y corrió de inmediato hacia la puerta del vagón locomotora. No podían arriesgar todo vale en un duelo, no cuando uno de ellos podía contener a Torchwick mientras el otro llegaba al frente y frenaba la locomotora. Por desgracia, resultó que el panel de la puerta era lo que el gánster había estado puenteando antes de entrar. Blake conocía bien la ingeniería improvisada que implica un secuestro de tren, pero solía trabajar con sistemas SDC que arrancaban en perfecto estado, no con mecanismos ya destrozados. Caramba. Torchwick tenía décadas más de experiencia como ladrón que ella, y se notaba en que no entendía nada de su trabajo. Y, por desgracia, al golpear la puerta con frustración al darse cuenta de ello, una barrera de polvo de luz dura crujió sobre el acero. Así que invocar un monstruo y embestir el motor del coche con fuerza bruta también estaba descartado. Sí, puede que haya estado haciendo algunas cosas cuando llegaron. Encendí el generador de luz dura del vagón motor para cubrir también el interior del tren. Luego lo conecté, el generador de este vagón y la puerta a mi disco de duelo, se regodeó Torchwick. A menos que pierda un duelo, y ese soy yo específicamente, así que no solo quitármelo y pulsar un botón, no entrarán ahí. Claro, esperaba estar a salvo, escondido de nuevo en la parte delantera, detrás de la barrera, antes de que llegaran. Blake derribó a Performapalot Elles Minitaurus en un abrir y cerrar de ojos, el toro bípedo inmovilizó al ladrón contra la pared con la hoja de su hacha. Ríndete al duelo de anclas con Weiss, exigió el fauno con frialdad. Ahora. ¿O qué?
Rió Torchwick. ¿Me matarás? Estás intentando inundar Vale con Grim. Espetó Weiss. Torchwick se encogió de hombros, y un destello de legítimo disgusto se reflejó en su rostro por un instante. Sin embargo, sus rasgos se resignaron rápidamente a su habitual frivolidad. Créeme, a mí tampoco me entusiasma. Terrorista lunático no suena tan bien como ladrón caballeroso. El artista amigo ojos anómalos Minitaurus clavó aún más su hacha en el cuello del gánster, con su aura vibrando mientras luchaba contra la presión del golpe. El guerrero bestia miró a Blake, esperando a que ella diera la orden. Torchwick palideció al ver su mirada, y su fachada imperturbable se quebró de miedo. Sin embargo, como Blake solo lo miró fijamente durante varios segundos, la arrogancia del ladrón regresó de manera constante. No puedes, ¿verdad? Lo desafió, riéndose entre dientes al sentir la cuchilla en el cuello. Cualquier intimidación previa se evaporó por completo cuando Blake se detuvo. Matar en el fragor de una pelea o por accidente es una cosa, pero abatir a una persona indefensa y desarmada, asesinar a sangre fría, eso no te resulta tan fácil, ¿verdad, gatita? ¿Blake? Preguntó Weiss preocupado. ¿Es tu vida o las decenas de miles de inocentes que vas a asesinar? Le gruñó Blake al gánster, aunque no pudo ocultar el ligero temblor en su brazo mientras sostenía The Gamboge Road. No es exactamente una elección. Pero fue por la decisión que te alejaste de tu testarudo novio, ¿no? ¿Por qué le gustaba tomar esa decisión? Le recordó Torchwick con una sonrisa burlona. ¿O fue porque tenías miedo de que, si seguías con él, esa decisión también te gustara? ¿Que ya no podrías fingir que no eras un monstruo? Cállate. Espetó Blake. Vamos. ¿De verdad crees que un lacito encima hará que la gente olvide lo que eras? ¿Lo que has hecho? ¿Cuántos años apoyaste a tu hombre, lo ayudaste en sus misiones, lo viste ganarse ese apodo sangriento? Torchwick seguía molestándola. Asintió con la cabeza hacia Weiss. Anda. Demuéstrale a tu nuevo amigo la clase de animal que eres, bandido de ojos anómalos. El monstruo de Blake lo mantenía inmovilizado contra la pared con un hacha enorme, pero era ella la que luchaba por mirarlo a los ojos. ¿Por qué dudaba? Él solo intentaba meterse en su cabeza. Ella lo sabía. Él lo sabía. Weiss lo sabía. Todos sabían que matar al tipo que intentaba asesinar a decenas de miles de personas para salvarlas no era un punto negro moral. Y, sin embargo, nada de lo que dijo estaba mal. Blake había huido de Adam porque había empezado a disfrutar matando, porque podía. Aunque ella no lo disfrutara, nunca había asesinado a una persona desarmada como miembro del Colmillo Blanco. Necesitaba cruzar esa línea como cazadora. ¿Quieres que te mate? Le gritó Weiss al gánster. ¿Por qué? ¿Quieres el placer, pequeña heredera? ¿Colgar mi cabeza en el muro de la familia Schne? Bromeó Torchwick, mirándola con una risa sarcástica. Vamos. Haz que papá se sienta orgulloso. Ja ja ja. El duelista, recatado y correcto, se apartó del ladrón a trompicones. Su carismática y macabra provocación, sin saberlo, despertó en ella sus dudas más profundas. Rió aún más al ver su rostro desfigurado por una nueva indecisión. Ambos miembros del equipo Ruby, indefensos a pesar de su furia. Chicos. Saben, la verdad es que me preocupé cuando supe que estaban aquí. Me aterraba que hubieran traído a esa pelirroja de Atlas, chasqueó la lengua Torchwick. Pero ustedes dos y Red, solo niños. Ves a un tipo como yo con la mano en un tarro de galletas y entras corriendo como monitores de aula. Qué lástima que esto no sea el patio de recreo. En el mundo real, los tipos como yo no malgastamos nuestro talento en tarros de galletas. Y se necesita algo más para detenernos que niños jugando a la cazadora. El disco de duelo del ladrón emitió un pitido repentino y su pantalla central se iluminó. Los tres duelistas miraron el dispositivo. Su brillo mostraba un nuevo mensaje de un enlace de comunicación de corto alcance llamado Neo. Baja el escudo del vehículo de duelo. ¡Ay, menos mal! No sabía cuánto tiempo más iba a poder seguir hablándoles, dijo Torchwick con una sonrisa irónica. Malas noticias, peques. Se acabó el recreo. Apretó un botón en su disco de duelo. El protector de polvo de luz dura que rodeaba el exterior del coche de duelo brilló y cayó. Y en cuanto desapareció, la ventana detrás de Blake se hizo añicos. El cristal reventó la cabina, y la faunogata se alejó rodando entre la tormenta mientras el viento exterior la azotaba repentinamente. Irónicamente, el cuerpo de la artista amigo Minitauro de ojos anómalos protegió a Torchwick del peligro, cubriéndolo contra la pared.
Por suerte, a pesar de no poder esquivarlo con su ancla de duelo atándola a Torchwick, Wei solo tuvo que levantar el brazo para que su aura aguantara el golpe. Blake aterrizó en cuclillas y se giró para enfrentarse a lo que había destrozado la ventana. Desafortunadamente, cuando vio exactamente qué, o mejor dicho, quién, era, su corazón se paralizó de terror absoluto. Tanto es así que ni siquiera tuvo los medios para conjurar un clon de sombra para escapar del ancla de duelo que salió disparado para reclamar su muñeca, atrapándola con la única persona a la que temía por encima de todo. «Basta de huir, Blake», anunció Adam con tono amenazador, mientras el toro sangriento se alzaba en toda su imponente altura entre los restos relucientes de la ventana. «Hoy, en el primer día de la nueva era dorada de nuestro pueblo, tu mancha traidora será borrada de la historia». Su brazo se alzó y Wild se preparó para la batalla. Su mirada penetraba el alma de Blake incluso tras su máscara de Grimm. No tuvo tiempo de comprender cómo había saltado por una ventana a un tren en marcha ni cómo su presencia significaba que el Dr. Oblet, el sabio, peculiar y adicto al café, estaba muerto. No tuvo tiempo de registrar que el artista amigo Minitauro de ojos anómalos había desaparecido ahora que estaba sujeta por el ancla de duelo de Adam, lo que significaba que Torchwick ahora era libre. Solo sabía que su corazón latía tan fuerte que podía oírlo martillar en sus oídos. Sus pulmones no se expandían lo suficiente para una situación tan estresante. Su respiración se aceleraba y se volvía desesperada. Su pesadilla se había hecho realidad. Solo que esta vez, todo Vale estaba condenado con ella. «Ruby, ugió Blake», gritó Weiss, corriendo hacia su compañero de equipo, que estaba congelado. La heredera Schne tiró de Blake de vuelta al otro lado del vagón. Torchwick se acercó tranquilamente junto a Adam, bloqueando el paso de las cazadoras hacia el vagón del revisor, su única esperanza de detener esta locura. Como siempre, en el momento justo, Neo tecleó Torchwick en el sistema de mensajes de su disco de duelo, reactivando el escudo de luz dura del vagón de duelo y saludando al conductor de un corredor de duelo blanco, marrón y rosa que circulaba junto al tren. Era claramente de donde Adam había saltado para subir al tren. «Tienes el detonador de las bombas Grimm, así que ve al túnel de escape y lánzate. Te sigo enseguida en cuanto termine de jugar al matón del colegio». Neo saludó juguetonamente y sacó su rueda de la fortuna del tren, haciendo crujir las riendas del dragón blanco de ojos azules de dibujos animados que tenía tirando de su vehículo para mayor velocidad. Weiss le gruñó a la mujer que casi la había asesinado en los muelles y la burla que había hecho del dragón característico de su familia, pero rápidamente levantó a Myrtenaster para lidiar con las personas que intentaban matarla en ese momento. «Creí que dijiste que los túneles de escape aún no estaban hechos», Adam frunció el ceño a su aliado, respirando con más dificultad de lo que cabría esperar de un duelista de su habilidad. Quizás su batalla con el Dr. Oblet lo había agotado más de lo esperado. «Sí, los de los animales. Neo maneja el detonador. Asegurarse de que tiene una salida era una prioridad», explicó Torchwick con frivolidad, incluso mientras el terrorista más alto gruñía de disgusto. «Oye, es mucho más fácil hacer un túnel lo suficientemente grande para una mini persona con tacones que para medio zoológico en Well Runners». «No me detengas», dijo Adam con desdén, sacando su mano de 5 cartas mientras se giraba hacia Weiss y Blake. «El traidor bandido de ojos anómalos y la heredera de la SDC. ¡Qué suerte la mía!». «Sí, claro». Torchwick puso los ojos en blanco, sacando su propia mano inicial. «Supongo que haremos un duelo de relevos. Un gigante de 2 cabezas, por favor». Weiss frunció el ceño, pero no rebatió la idea. El gran Shogun Shien de Adam limitaría automáticamente el uso de hechizos y trampas de todos sus oponentes, por lo que Torchwick estaría en desventaja en un duelo de parejas al estilo Battle Royale. Al optar por un estilo de gigante de 2 cabezas, se aseguraba que ambos mazos funcionaran a pleno rendimiento. Y, sin embargo, con la cantidad de daño que un mazo de 6 samuráis podía infligir a la vez y la destrucción de monstruos que Ruby les había dicho que podía causar el mazo de Torchwick, combinar sus puntos de vida podría haber sido la mejor opción para los miembros del equipo Ruby para obtener la victoria. De lo contrario, podrían haber sido eliminados 1 a 1. Y su compañera de equipo no estaba en condiciones de sobrevivir a algo así. «Blake», gritó Weiss, estirando la mano mientras observaba al fauno felino temblar bajo la mirada de Adam. «Blake, tienes que moverte. Tienes que estirar la mano. Puedes rendirte si lo deseas», dijo Adam encogiéndose de hombros. «Si lo haces, te prometo la clemencia de una ejecución rápida». «Blake. Tenemos que batirnos en duelo», gritó Weiss, con el rostro tenso por el terror.
Si no batimos un duelo, si no ganamos, todo Vale está en peligro. ¿No era esa la horrible realidad? La crianza de Weiss entre la élite de Atlas, miembros del consejo y directores ejecutivos que controlaban miles de vidas a su antojo, le proporcionó un poco más de familiaridad que sus amigos con el peligro en el que se encontraban. Pero incluso para ella, lo que estaba en juego era terriblemente alto. Eran estudiantes. No estaban preparados para esto. No estaban capacitados para controlar todas las vidas de Vale. Y, sin embargo, lo lograron. Eran los únicos que se interponían entre el reino y una oleada de Grimm. El Dr. Oblek había hecho todo lo posible por ayudarlos, pero la presencia de Adam significaba que había fracasado. ¿Quién sabía si seguía vivo? ¿Y si un cazador profesional, un as de la caza, no podía derrotar al toro sangriento, qué posibilidades tenían contra él y Roman Torchwick al mismo tiempo? Ninguna. No tenían ninguna posibilidad. Incluso juntos, probablemente eran superados. Pero si se batían en duelos solos, esa posibilidad se hacía aún más pequeña. Habían tomado sus decisiones. Ahora estaban aquí. Cualesquiera que fueran sus razones para ir a Beacon, cualesquiera que fueran sus razones para esta investigación temeraria, cualesquiera que fueran sus razones para venir a Metros Glen, ya no importaban. Porque Torchwick tenía razón en una cosa. El recreo había terminado. Era hora de cazar duelistas. El brazo tembloroso de Blake se alzó. El miedo no abandonó el rostro de la Faunogata, pero logró sacar su mano inicial de 5 cartas. De vuelo. Vuelo. Repitieron los demás, mucho más feroces. Weiss y Blake. 8000 puntos de vida Roman y Adam. 8000 puntos de vida.